¿Ustedes se sintieron bien con las entregas? ¿Se sintieron que se les dio el apoyo que necesitaban para poder sacar adelante las entregas? ¿Cómo se sintieron en el curso? Profe, personalmente, mm, yo sentía temor en esta área. Yo creo que ya le Mm, había comentado en una clase anterior, ujú, pero por un lado me tocó un excelente grupo, un compañero muy líder que nos empoderó a todos. ujú. Y en Bueno, segundo lugar, también, profe, pues igual que la vez pasada, resalto que usted explica muy bien, nos da suficientes herramientas. Y entonces, la verdad, profe, muy contrario a lo que yo me imaginé, me sentí muy cómoda, muy contenta con los resultados y con esos archivos nos facilitó mucho las entregas, profe. Mil mucho, gracias. sí. Ah, bueno, me alegra mucho porque hay profesores que dicen, no, yo no entrego plantillas, eso ya cada cual, pero a mí eso no me estresa, que entregue plantillas, que no entregue. Yo creo que el concepto, si usted es más mal profesional y si usted paga para obtener un título y para que lo apunten y no lo apunten, el mercado laboral no perdona. Al último dice, bueno, ¿usted qué es lo que sabe? No, bueno, entonces aquí hay otro más porque hay muchas hojas de vida, hay mucho desempleo, las ofertas de empleo son pocas, pero hay mucha demanda. Entonces, el empresario lo que dice es, estoy buscando al que sepa, el que no, pues no, no. Supongamos que se logre vincular como me contan los estudiantes del semestre pasado, profe. Se logran vincular. Yo recomendé varios del salón, se lograron vincular y el sistema lo sacó. No fueron capaces de resistir el estrés, la calidad de la información que estaban pidiendo, propuestas de mejora, no fueron capaces. Entonces el sistema solito lo sacó. Ahí no hay necesidad. Entonces, por eso yo no me preocupo por entregar plantillas, porque uno puede entregar plantillas, pero la gente no sabe interpretar, no sabe qué hacer con eso. Y ya, otros profes no los entregan. A mí me gusta entregar eso. Y también les quería preguntar, antes de hablar sobre, no ha entrado todavía la gente, ¿les gustó esa metodología de un día teoría y otro día taller, otro día práctico? ¿Les gustó esa metodología? Sí, profe, muy buena. Sí, bueno. ¿La tenían así en otras materias o no? ¿O cómo? Lo que pasa es que, vea, hay uno que uno dicta en la charla y después un chat, y resulta que nadie se conecta en ese chat. Entonces ese espacio se pierde. Es mejor entonces de una vez programar las dos sesiones. Una que sea la teoría y la otra que sea, o la parte conceptual y la otra que sean los ejercicios. Y por eso era que nos rendía también tanto. ¿No, usted no sintieron que en este módulo nos rindió mucho? Oigan, muchachos, ¿no sintieron eso? En este módulo nos rindió mucho. Mm. A ver, escuchemos algunos. Jorge, ¿vos qué opinás? ¿Cómo te sentiste en el módulo? Jorge Mario, ¿verdad que no puede opinar? Algo le pasa al micrófono porque se ve que habla, pero no lo escuchamos. ¿Cierto, muchachos? ¿Ustedes escuchan a Jorge Mario? No, señora. No, no, algo le pasa en el micrófono. Juan José, ¿y tú qué? ¿Qué tienes para contar? ¿Cómo te sentiste en el módulo? Profe, buenas noches, ¿cómo están? No, profe, Bien. sí, sí, pues sí, se hizo muy práctica, la verdad. Porque sí, como usted dice, por ejemplo, hay otros dos módulos en los que es por chat y la verdad, pues se hace como muy limitado el Mm. proceso de aprendizaje, en mi opinión. ¿Y tú asististe a casi todas las sesiones de acá de la clase, del curso? Sí, profe, a todas. Bueno, excelente, listo. María Fernanda, ¿tú qué? ¿Cómo te sentiste?
Es que hay gente como que le da dificultad. Eso, ya le activó el micrófono. Cuéntanos. Bien, profe. Pues como te comentaba, tengo una clase muy paralela y me Mm. sirvió para las dos clases, de hecho. Entonces fue un aprendizaje para las dos, entonces fue muy bueno, la verdad. Ah, bueno, listo, ok. Entonces, muchachos, son las 7:10. Ya empiezo a compartir. La sesión de hoy es ya el último escenario. Mm, Entonces, el último escenario habla sobre la planeación financiera y específicamente habla sobre la prospectiva financiera. Uno creería que la planeación financiera y prospectiva financiera es lo mismo, pero la prospectiva tiene unas técnicas. Entonces, aquí dice que es visualizar la empresa en términos generales, pues yo no les voy a leer aquí todo el significado de la prospectiva, sino que a futuro quisieran visualizar el estado de la empresa, el deseable, el real o el otro escenario que sería un escenario pesimista, pero que el mecanismo para llegar a esos escenarios y predecir qué le pasará a esa empresa entre 5 y 30 años, depende de la calidad de la información que se tiene para poder llegar a ella. Entonces, los de administración de empresas, no sé los de contaduría, pero los de administración de empresas al final tienen que ser un diagnóstico empresarial y dentro del diagnóstico ya para graduarse, les preguntan, les tienen que ir a hacer un análisis del entorno, del sector, de la industria, de la empresa, para poder saber qué le van a planear, qué le van a proponer a la empresa. Igual aquí sucede, pero entonces aquí utilizan una técnica denominada prospectiva y está muy asociada pues al componente de los planes estratégicos. Dice que esa implementación de una planeación desde el punto de vista prospectivo demanda en especial un componente financiero bastante importante, porque aunque el producto sea muy bueno, la empresa también sea muy buena, si no tiene una certidumbre frente a cómo puede manejarse la empresa y los posibles flujos de caja, pues lo más seguro es que la empresa se va a cerrar. Entonces, demanda mucha información y que esa información se lleve a números, que logre decir, vea, está el área comercial, pero la tengo que llevar a números, está el área de producción, pero tengo que llevarlo a números, está el área administrativa, pero la llevo a números, está la gente y todos los procesos que me apoyan, pero lo tengo que llevar a números. Entonces, frente a esa situación, venga, llévelo a números y diga cuál es la viabilidad de la empresa, pero visualicémoslo entre 5 y 10 años. Y aquí lo que le dice en la prospectiva son algunas preguntas que se deben tener respuesta antes de yo hacer esa planeación. Entonces, que le dicen que los clientes hoy sí serán los mismos en 5 o 10 años. Hay empresas que no se hacen esas preguntas y esto está cambiando mucho, las culturas, los gustos, las tendencias, los problemas políticos, geopolíticos, hacen que las situaciones sean totalmente diferentes. Por ejemplo, ¿quién iba a creer que tanta gente se iba a enriquecer en Necoclí, un pueblo que ni siquiera a la gente le paraba bola, sino porque escasamente tiene unas playas y ya, pero que los que viven allá iban a tener unos ingresos tan buenos y que una economía marcada en el dólar por esta cantidad de migración? Y que iba a ser tan importante ese municipio porque es el que está liderando esa migración para el tapón del Darién. Entonces, allá ha habido cambios de gustos, cambios de clientes, cambios de formas de pago. Eso hay que reconocerlo. Puse un ejemplo en particular. También hablan sobre las cadenas de distribución. ¿En el futuro van a ser las mismas o no? Hace poquito yo me leí un reportaje donde decía que los supermercados, las ventas se les han caído, no solo porque la inflación está muy alta, sino porque los gustos de los consumidores cambiaron y ya mucha gente está comprando por internet, está haciendo sus compras online y ya no tienen tiempo de pronto de ir a desplazarse a comprar y el proceso de la compra online les está dando más seguridad. Entonces,
está cambiando también esos gustos y esa forma de distribuir. Otra pregunta es que si van a seguir los mismos clientes o van a aparecer otros totalmente diferentes. ¿Y por qué van a aparecer otros? Ese tipo de preguntas nos dicen que viría a futuro, qué podría ser, cuál sería lo más real de la compañía o cuál sería el escenario más optimista. Otra dice, vea, hoy tenemos una ventaja competitiva, pero esa será la misma dentro de 3 años, 4 años. Y si yo no invierto en investigación y desarrollo, entonces seré capaz de sostenerme. Hay personas que, por ejemplo, están en tecnología, pero no investigan, no invierten. Hoy están, mañana puede que no estén, puede que no estén. Otra, mire, las condiciones macroeconómicas se van a mantener en el tiempo. ¿Quién iba a imaginar que la semana pasada que estábamos en clase, hoy ya hay otra guerra con unas condiciones catastróficas para la macroeconomía, porque dentro de ellos está en medio el tema del petróleo y que si se paraliza el suministro del petróleo, pues entonces se va a encarecer y eso va a contribuir a la inflación. Entonces hace que las tasas de interés suban o bajen. Entonces yo tengo que entender también ese componente macroeconómico, también un tema de carácter político. Entonces a mí no me interesa a quién nombraron presidente ni a quién nombraron gobernadores o alcaldes. Eso para mí es lo mismo. De todas maneras hay que seguir funcionando. Sí, pero ¿cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las tendencias? ¿A qué le están apuntando? ¿Cuáles son los proyectos que están proponiendo? Ah, profe, todo eso es lo mismo porque todos entran a robar. Bueno, pero usted qué está haciendo en el momento de la votación para que eso no suceda. Bueno, en fin, aquí los productos también están diciendo qué preguntas tendría que hacer. ¿Siguen siendo los mismos sustitutos o van a evolucionar y van a surgir otros nuevos? ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, hace 3 o 4 años, Almacenes Éxito, que era el rey en el retail en Colombia, hoy se ha venido desplazando sus ventas por otros participantes del mercado como D1 y Ara que les han robado parte del mercado y que hoy como no hay una inflación tan alta, pues entonces entran a partir la torta que es la misma, simplemente que ya al uno le va a tocar más y al otro le va a tocar menos y que si no se mueve, pues entonces va a seguir cayendo su participación. Si yo no tengo ventas, recuerde que la empresa no existe. Otra, la empresa, pues entonces bajo ese tema, ¿seguirá manejando la misma utilidad operacional o no? ¿Y quién tiene el control hoy de la empresa? ¿En unos años seguirán siendo los mismos o no? Mire, hace 3 años el grupo antioqueño tenían el control a través de un holding de un grupo de empresas. Hoy ya no lo tienen. Hoy entraron otros inversionistas con otras condiciones, con otras características. Entonces, eso hace que también esos nuevos inversionistas tengan unos intereses particulares en términos de dividendos, de rentabilidad. Entonces, el UA cambia y eso hace que también mi empresa va a cambiar. Y la otra es entonces qué puede cambiar y qué no cambiaría en la organización. Todas estas preguntas me hacen a mí pensar en que pueden haber diferentes escenarios que puede sucederle en la empresa y entonces cuáles serían esos escenarios, cuáles son esas variables que están marcando que un escenario se vaya para que la empresa viva un escenario u otro y esas variables pues entonces forman parte de todas estas investigaciones con estas preguntas que yo me hice. Entonces, aquí que dice que la planeación, la planeación estratégica o prospectiva dice que definitivamente hay que marcar la empresa por escenarios y que los escenarios más comunes aquí, bueno, pero antes de llegar allá dice que el proceso de implementación de una planeación prospectiva es compleja, la perspectiva financiera. Primero, una perspectiva general, que es la planeación, que es la prospectiva. Pero yo le tengo que meter a eso la perspectiva financiera y esa perspectiva debe haber un compromiso muy fuerte por parte de la gerencia, por parte de los mandos medios, hacer un proceso de comunicaciones y si no simplemente queda en letra muerta y eso no sirvió para nada. También aquí dice que cuando uno se plantea pues esos interrogantes, mira que estoy diciendo lo mismo pero con palabras mías, eso se llama parafraseo.
Y eso era lo que se pide a ustedes cuando hagan esas interpretaciones, que sea capaz de comprender lo que le está pasando a la empresa, pero con palabras suyas, de acuerdo a todo el análisis que ha hecho, cómo encontró la empresa. Entonces, aquí lo que dice que la construcción de escenarios, pues simplemente permite mejorar, la situación, mejorar no, es comprender la situación posible que le pueda pasar a una empresa y bajo esa situación, entonces, identifique cuál sería. Y aquí ya entonces me dicen, vean, entonces vamos a pasar acá un poquitico y me dice que, ¿qué sería qué es lo que yo tengo que entender? Entonces, ¿cuáles son aquellas variables que pase lo que pase, siempre van a estar presentes y que van a estar presentes siempre en cualquiera de los escenarios? Que la planeación o la perspectiva financiera implica que usted tenga que identificar cuáles serían esas invariantes. Ah, qué profe, que una invariante, por ejemplo, puede ser que siempre vamos a tener que tener personal vinculado, pase lo que pase. Ah, pero ¿y el tema de la tecnología? No, que la tecnología no va a llegar a este tipo de labores porque la persona tiene que hacer eso. ¿Cómo soy capaz de identificar estas invariantes? Porque conozco muy bien la industria, muy bien la empresa y le he hecho un análisis a través de la historia y que pase lo que pase, eso no va a cambiar. Otra es identificar cuáles serían las tendencias fuertes, o sea, cuáles son las variables que a través del tiempo me van a hacer que cambie de un escenario a otro. También dice que este tema, ojo que con esta sesión que estamos dando y con esta lectura no es suficiente para uno venir a hacer una prospectiva financiera. La prospectiva, inclusive hay especialización en prospectiva, porque coge demasiadas variables. Entonces, aquí simplemente lo que le está diciendo es, existe otra forma de hacer planeación financiera y esa técnica denominada prospectiva financiera. Aquí dice que los gérmenes hacen de referencia a variables de poco peso, pero en este momento, pero que en el futuro podrían ser importantes. Entonces logre identificar quién. ¿Quién te ayuda a reconocer eso? Debe entonces usted buscar un apoyo de una persona que maneje bien la perspectiva para que sea capaz de entender el negocio e identificarle estas categorías, digámoslo así. Dice que, bueno, también usted tendría que identificar quiénes son los actores, quiénes intervienen en que la empresa funcione. Entonces, quiénes son las personas, quiénes son los entes gubernamentales, quiénes son los empleados, los clientes, los proveedores, los accionistas y cuáles son el rol que cada uno representa en la empresa y su nivel de importancia para poderlos clasificar en los diferentes escenarios. También aquí dice, vea, usted también tendría que identificar cuál es la estrategia. Y esa estrategia es cómo voy a hacer yo para llegar a un objetivo. Y ahora, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Es el tema de la táctica. Entonces aquí yo monté una estrategia, pero para llegarlo tengo que tener una táctica que hace referencia a esa labor día a día, periódicamente, para yo poder alcanzar mis objetivos. O sea, esto es lo operativo, la táctica es lo operativo. Y hace referencia también al conflicto que dice que surge cuando se confrontan estrategias y que esas estrategias hacen que logre identificar los eventos que se puedan contradecir en un momento a otro y por qué se podrían contradecir para que usted pueda diferenciar los escenarios. También dice, vea, usted también tendría que reconocer los eventos y esto dice que corresponde a momentos abstractos, posibilidad de una ocurrencia o una afectación en un momento específico y qué consecuencia podría traer, qué consecuencia, por ejemplo, un terremoto, qué consecuencia un tema relacionado a una catástrofe natural, de una guerra. ¿Qué pasaría con la empresa? Que son eventos muy dramáticos, pero pueden suceder. Entonces, venga, miremoslos acá para que la empresa esté preparada frente a ese tema. Por ejemplo, el tema de los seguros. Tendría que tener seguros y amparo para esos niveles de riesgo y que en el caso que se materialicen, pues tenga con qué reconocerlos porque estaban parados. Y el tema de la aleatoriedad hace referencia, bueno, hay unos eventos que probablemente sucedan, como hay otros que no. Entonces, reconozca cuáles serían ese tema de eventos. Y ya aquí, con esto, aquí, mira, le dicen
que cuáles son los posibles escenarios, que el deseable, en deseables y realizables y el realizable. Mira que nosotros, por ejemplo, normalmente trabajamos es el optimista, el pesimista y el más probable. Aquí es cuál sería el escenario que te gustaría llegar, cuál es el escenario que te gustaría llegar y que puedes realizar. Y otro, el que sí efectivamente realiza. Porque entre el realizable y el deseable pueden haber recursos económicos que no se disponen, entonces no se pueden llegar a cumplir. Yo sí, por ejemplo, que yo quisiera tener 3 carros sin driver. Eso es lo que yo deseo. Pero ¿cuántos realmente puede tener? Ninguno. Bueno, entonces trabajemos. ¿Qué vamos a hacer para llegar a esos deseables? ¿Qué mecanismos y ubicamos todas esas variables o categorías que se explicaron ahora para poder mutar o movilizarme dentro de estos escenarios? Y también dice que entonces estos escenarios, como lo dice aquí, tienes que hacer procesos de contrastación, tiene que buscar aspectos tendenciales, los deseables, tiene que buscar por qué considera que hoy como está es un escenario realizable, qué aspectos se consideran y por qué lo podrías o cuál es aquella variable que hace que si la moviese fuera ya para un deseable. Todos este tema de las categorías que afectan los escenarios es lo que te ayuda a organizar tu planeación por escenarios. Bueno, entonces ya aquí te dice, bueno, como para ya no terminar pues con esto, usted ya lo sigue leyendo, pero ya los orienté en lo que hace referencia a la planeación por escenarios. Realmente usted me podría decir, profe, hay muchas empresas que trabajan por escenarios así, prospectiva. Yo conozco muchos municipios en Antioquia que han invertido en tema de prospectiva y también conozco algunas universidades que han invertido en consultoría en prospectiva para identificar precisamente aquellos eventos que podrían suceder y que si sucedieran, ¿qué le pasaría al negocio o a la universidad? Y andan trabajando sobre ese tema de escenarios. Entonces aquí dice, bueno, que esas son las fases por las cuales se pasa para cuando uno está haciendo la construcción de escenarios. Obviamente se tiene que retomar información inicial, luego analizar la información, construir los escenarios y describir cuáles serían las acciones que se tienen que tomar para pasar de un escenario a otro, cuáles serían esas estrategias y bueno, y seleccionar cuáles serían los cambios más extremos. Y en la estructura de escenarios de plan de acción, aquí nos dice, bueno, cuáles serían los, mira. Hola, ¿están escuchando, muchachos? Bueno, y aquí le dice, bueno, van a hablar, ok, ¿alguna pregunta? No. Bueno, entonces aquí lo que le dice es que tiene que ir a buscar antecedentes. Nosotros, ¿qué hacemos? Es la investigación que ha pasado, que debe coger esa información y la debe preparar, luego venir a hacer un diagnóstico, hacer la descripción de los escenarios, comparar y hacer análisis de factibilidad para poder proponer el plan de acción que tiene que hacer la empresa. Y ya aquí le dice, bueno, pero es que en esos escenarios hay unos eventos que usted tiene que considerar y debe elaborar la matriz de riesgo y a cada uno de esos eventos que usted consideró le debe hacer este cuadrito donde usted hace primero cuál sería ese impacto y cuál es el impacto, qué impacto tendría ese evento y cuál sería la probabilidad que eso ocurra. Catalóguelo en este cuadrito si es una probabilidad media, baja, media o alta, o si el impacto es medio, alto, bajo, y dependiendo, y con esta categoría de una vez le dicen, los va a calificar con esta nota. Entonces, por ejemplo, una nota de 5, un número 5 significa que es un impacto muy alto y que hay una probabilidad altísima de que ocurra. Entonces, se califica 5. Esta plantilla se utiliza, esta metodología se utiliza mucho para valorar el riesgo cuando uno trabaja riesgo operativo. Yo no sé si ustedes en algún momento han hecho trabajos de riesgo operativo y es cuál es la probabilidad de que falle. Por ejemplo, el Metro trabaja mucho, pues muchas empresas trabajan con riesgo operativo, pero vamos a hablar del Metro de Medellín. El Metro de Medellín dice que el impacto es que una persona se tire a
los rieles. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia alta? Porque ya se ha tirado mucha gente. Entonces, ese fenómeno, ¿cómo me afecta en la operación? Y afecta en la operación porque tienen que parar la línea. Y al parar la línea, ¿cuántas personas se dejan de movilizar? Y esa movilización, ¿cómo me afecta a mí el ingreso? Así como acabo de describir, es identificar cada uno de los riesgos, qué impacto generaría y cuál es la probabilidad de ocurrencia, porque usted lo que tiene que valorar es desde el punto financiero, si hay una probabilidad de ocurrencia alta, entonces, ¿cómo me van a afectar a mí los ingresos y cómo me afectaría el tema de las utilidades? Entonces luego aquí dice, bueno, ya después de que usted hace, pues tendría que venir aquí cuáles son estos riesgos, y en el riesgo inherente 1, 2, 3, clasifica cuáles son todos esos riesgos, qué nivel de riesgo es y los tipos de controles. Ya esta tablita pues hay un detalle de uno cómo lo monta. Simplemente aquí montaron pues un pantallazo, pero para uno llegar a construir esta tabla es mucho lo que hay que buscar, mucho lo que hay que leer, correlacionar variables, hacer análisis de tendencias, buscar aquellos magos que están constantemente haciendo investigaciones económicas para poder coger esa información y saber cómo esas investigaciones le apuntan a la empresa. Entonces, se construye esta tabla y ya con esta tabla es que uno empieza a gestionar los escenarios y ya ahí es donde termina entonces el tema del módulo. Muchachos, ¿tienen algún comentario? Ya les corresponde entonces como ustedes venir a tocar un poquito más el tema. ¿Tienen algún comentario? O sea que la evaluación de ese escenario es leer bien ese documento para las preguntas que les van a llegar del tema, que sería para el próximo martes. Entonces yo ya que me voy a poner a hacer, me voy a poner mañana a calificar todas las entregas. Espero que el domingo todo eso esté ya montado en el sistema. Hay que trabajarle muy duro porque son muchos trabajos, muchos. Y para tener ese proceso de retroalimentación en la medida que alguna persona tenga alguna inconsistencia y darle oportunidad a corregir si es que haya que corregir. Muchachos, entonces en este orden de ideas, pues ya mañana no hay clase, puesto que ya hemos agotado todos los temas. ¿O qué temas tienen para preguntarme? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, lo que pasa es que ahorita había gente que no estaba conectada, pero, bueno, hazme tú la pregunta, Bleji, que vi que activaste el micrófono. ¿O fue Heidi la que activó el micrófono? No, hágale, pregúnteme. Bueno, pues no tienen preguntas. Listo, muchachos. Entonces, en general, pues la gente, según lo que me contaron antes de que ustedes todos se conectaran, pero retomamos el tema, es que en general la gente se sintió contenta con el curso. Zaira, pues, también se sintió contenta con el curso. Jaycee, aprendieron, les gustó la metodología de 2 encuentros a la semana, uno teórico y uno práctico, y se sintieron pues en respaldadas, que en la medida que hacían preguntas pues se les respondía. Eso fue lo que me dijeron al principio. Ahorita hay más gente. ¿Qué tienen para contar ustedes? Para comentar o recomendar. No, profe, yo creo que todo súper bien. En realidad me gustó mucho pues el aprendizaje con usted. Profe, quería preguntarle algo, o sea que la evaluación toda es referente a esta lectura número 8, o también hay de todo. Creo que las preguntas son de las 7 y la 8. Ah, listo, profe. Creo que las preguntas son de las 7 y la 8. Por aquí otra persona me hizo otra pregunta, Zaira. Sí, profe, buenas noches y buenas noches a mis compañeros. Yo en general estuve bien con el curso, pero a mí sí me generó siempre una duda, y es por qué trabajar con una empresa que, digamos, no fuera colombiana y sí una mexicana.
digamos que personalmente sí me generó un poquito de, ¿cómo se dice? Como dudas con respecto o bueno, trabajo, para cuando uno tenía que, digamos, ir y buscar cuentas, ¿sí? Porque pues personalmente sí me sentí un poco como confundida con eso. Entonces, pues como sugerencia, digo yo que sí sería bueno pues como trabajar también con una empresa colombiana, como algo más relacionado con lo que nosotros estamos, pues no sé, manejando como con más diariamente, por decirlo así. Entonces, eso sí, pues sí me gustaría de pronto que lo tuvieran en cuenta. Y de pronto, pues la profe, digamos, hacía la clase muy activa, y me parece chévere, pero sí de pronto como poder hacer, no sé, ejercicios en clase, aquí qué correspondería hacer y como que nosotros pudiéramos de pronto, no sé, interactuar un poco más con el tema, personalmente también lo digo, como por el tema de las matrices, el diligenciamiento y esto, que nosotros mismos también las pudiéramos como construir. Me parece que también sería como, no sé, como más, como que a uno se como le dijera, como que, o sea, me queda como más fácil aprender cuando uno está haciendo, no solamente de pronto viendo cómo la profe lo hace, sino de pronto que uno, o sea, sí, los alumnos pudiéramos decir, ah, bueno, esto de dónde lo buscamos en tal parte, pero que fuera uno el que estuviera haciendo como esa tarea, no sé, es como mi aporte. Muchas gracias, profe. Bueno, listo, muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, con relación a lo que Zaira me dice sobre estados financieros internacionales, mm, precisamente en muchas materias trabajan estados financieros nacionales de Colombia. Entonces, la idea es que se familiaricen en presentación de estados financieros internacionales, considerando pues el componente de internacionalización que está en un clic. Ya miramos cómo muchas empresas ingresan de la noche a la mañana, ya es el tema de nómadas digitales. Fácilmente usted se vincula en una internacional y ya no es tan de complejo como en periodos anteriores. Entonces, que se familiaricen con la presentación de los estados financieros y que con las normas, las NIF, las normas internacionales de información financiera que permite precisamente esa homologación de las cuentas, pues no debería generar ningún trauma en los estudiantes porque la comparabilidad que tiene las cuentas a nivel internacional y no genere esa dificultad. Esa es como la aclaración. Particularmente a mí me gusta que se enfrente a un componente internacional para que cuando tenga la oportunidad, pues ya al menos desde la academia haya contribuido en eso. El tema de las prácticas, casi el ejercicio, la modalidad no da para que el estudiante haga un ejercicio porque es muy poquito tiempo. Mira, yo trabajando con 2 sesiones a la semana y sin embargo uno se ve colgado, entonces se hace complejo. Y también se hace complejo porque el estudiante no tiene la disciplina de ir a leer la parte conceptual y quiere simplemente que haga lo numérico. Y cuando va a llegar a lo numérico no lo entiende porque no entendió lo conceptual. Entonces ahí se vuelve un círculo vicioso donde dice, no quiero lo numérico y no me explica lo conceptual. Y cuando llega a lo numérico no lo sabe hacer porque no tiene lo conceptual. Y yo, como docente de esta y de muchas universidades que he sido docente, es una falencia que existe en el estudiante que no lee antes de ir a hacer un ejercicio o antes de venir a la clase. Simplemente se queda con lo que la profe explica. Y lo evidencio pues con las preguntas que hacen, con la forma como hacen las entregas. Uno dice, pero se grabó la clase, tienen lecturas fundamentales y varados por esto cuando está escrito ahí y el documento lo dije en clase. El estudiante no son ustedes, es en general. Es muy básico, es como lo mínimo de lo mínimo y si puedo menos. Entonces, ¿qué está pasando hoy con la empresa?
La empresa está pidiendo gente más proactiva, más propositiva, que no se quede con lo mínimo, que proponga cosas importantes para la compañía. Y eso lo logra cuando uno ha leído, cuando uno ha contrastado y ha verificado. Y si no lo hacemos, vamos a hacer lo mismo de siempre, lo mismo que hacen todas las personas, entonces no vamos a obtener unos trabajos competitivos, sino que vamos a pelear por puestos de 2 salarios mínimos. Entonces, ¿cómo marco yo diferencia? Marco diferencia cuando yo leo más, investigo más, hago preguntas más críticas, soy capaz de proponer otras cosas para mejorar en una empresa. Eso es lo que hoy está pidiendo el empresario. Entonces, usted va a una empresa, a una entrevista y le dicen, bueno, pero entonces usted sabe Excel, ya Excel no es un requisito, ya le están diciendo es que ya debe saber es Python, que si maneja programación, que si maneja Power BI, que si maneja tal cosa, y entonces uno es como así que piden, que están ya pidiendo todo eso. Entonces, y ya eso, por ejemplo, la academia no logra dar todo eso, le toca a la persona ser autodidacta y avanzar un poquito en este tema. Y es como, Zaira, complementando lo que me estabas diciendo, que también debe haber un poquito más de compromiso por parte del estudiante en general, no estoy hablando de este grupo, en general, para, para hacer más dinámicas las clases. Yo creería que si el estudiante fuera más dinámico en términos de entender el concepto, las clases podrían ser un poco más productivas. Entonces uno vaya a explicar una cosa, pero porque ya el estudiante entendió claro, le quedó claro este tema. Yo me di cuenta cuando fuimos a hacer esos cálculos matemáticos de la estructura financiera, los cálculos matemáticos sobre inductores de valor y ahora el EVA, ahí estaba la documentación mínima en las lecturas fundamentales y sin embargo habían errores. Entonces uno se pregunta, son 5 cabezas por equipo. En teoría, digamos que eso es en teoría. Así los 5 no trajen, pero uno como profe sí se pregunta, son 5 personas, el documento está escrito, además hay un video, se les manda los videos y todavía hay errores. Entonces, ¿dónde está? Y la respuesta es que falta más lectura, falta más compromiso para poder yo comprender y sacarle más provecho al profe. Se pudieran hacer muchísimo más ejercicios si uno no tuviera que desgastarse tanto en el componente teórico y aclarar más el concepto. Ese es mi punto de vista, pues lo que he vivido yo en otras universidades y pues es tema genérico. Hay que poner un poquitico más de compromiso en ese tema. Bueno, muchachos, entonces si no tienen más preguntas, entonces ya recuerden, mañana no hay sesión porque pues ya el tema se agotó. Y hemos venido trabajando muy duro, 2 encuentros semanales donde nos sirvió mucho para haber reforzado algunos conceptos que teníamos de asignaturas anteriores y obviamente para los conceptos nuevos que nos trajo este tema. Y en general a estos 2 grupos las notas no les fue tan mal. Pienso que fue un buen desempeño. Esperemos que en esta tercera entrega, en general, en la tercera entrega a la gente le va bien, en general. Sobre todo ahora que yo pues les di la plantilla. Entonces, en general a la gente les va muy bien. Bueno, muchachos, entonces que pasen una feliz noche. Gracias, Muy- profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, listo, que estén muy bien. Muchas gracias. Ok. Gracias, profe. Bueno, igualmente, hasta luego.